como parte de un equipo de encargo de auditoría integrado por Kimberly Vázquez, alcances y normas relacionadas; Cristian Pérez, objetivo; David Mallorca, definiciones; y Luis de Paz, requerimientos. NIA 510, encargos iniciales de auditoría, saldos iniciales. Alcance. Responsabilidad del auditor en relación de los saldos de apertura. Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor en relación con los saldos de apertura, además de los importes que figuran en los estados financieros. Incluyen cuestiones cuya existencia al inicio del periodo debe ser revelada, contingencias y compromisos. Estas contingencias son obligaciones y están constituidas a sujetos de un hecho. Es una condición, situación o conjunto de circunstancias existentes que es posible que pueda ocurrir la pérdida de activos o la generación de pasivos. Información financiera comparativa. Esto trata de comparar un estado financiero de un año con otro. Objetivo. Para la realización de encargos iniciales de auditoría, el auditor deberá obtener evidencia adecuada y suficiente sobre si los saldos de apertura contienen incorrecciones que puedan afectar de forma material a los estados financieros del periodo actual, se han aplicado de manera uniforme en los estados financieros y periodo actual las políticas contables adecuadas reflejadas en los saldos de apertura, o si los cambios efectuados en ellas se han registrado, presentado y revelado adecuadamente de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Principales definiciones de la norma. Encargo de auditoría inicial. Un encargo de auditoría en el que los estados financieros correspondientes al periodo anterior no fueron auditados o dichos estados financieros correspondientes al periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor. Saldos de apertura. Saldos contables al inicio del periodo. Los saldos de apertura corresponden con los saldos al cierre del periodo anterior y reflejan los efectos tanto de las transacciones y hechos de periodos anteriores, como de las películas contables aplicadas en el periodo anterior. Los saldos de apertura también incluyen aquellas cuestiones que existían al inicio del periodo y que requieren revelación de información, como por ejemplo, las contingencias y los compromisos. Auditor predecesor. Auditor de otra firma de auditoría que auditó los estados financieros de una entidad en el periodo anterior y que ha sido sustituido por el auditor actual. Requerimientos para procedimientos de auditoría. Informe de auditoría del auditor predecesor en relación con los saldos de apertura. Evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los saldos de apertura contienen incorrecciones que afecten de forma material los estados financieros del periodo actual. Evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si en los estados financieros del periodo actual se han aplicado de manera congruente las políticas contables reflejadas en los saldos de apertura. Los cambios efectuados en las políticas contables se han registrado, presentado y revelado adecuadamente de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Información relevante en el informe de auditoría del auditor predecesor. Estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor y si éste expresó una opinión. Requerimientos para conclusiones e informes de auditoría. Cuando el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre los saldos de apertura, el auditor emitirá una opinión con salvedades
o también podrá agregar su opinión en los estados financieros conforme a la NIA 705. Con relación a las políticas contables, el auditor emitirá una opinión con salvedades o una opinión desfavorable conforme a la NIA 705, concluyendo que las políticas contables de la entidad no se aplican respecto a los saldos de apertura, y cuando un cambio en las políticas contables no se registra, presenta o revela adecuadamente según el marco de información financiera aplicable. Normas relacionadas. NIA 300. Planificación de la auditoría de estados financieros. Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de planificar la auditoría de los estados financieros. NIA 315. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. Esta norma nos ayuda a identificar y valorar los riesgos de incorrección en los estados financieros mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad. NIA 415. Esta norma nos ayuda a la evaluación de las incorrecciones identificadas en la relación de los estados financieros con respecto al fraude. NIA 710. Información comparativa. Esta norma nos ayudará al auditor en la emisión de su informe en la auditoría respecto a la revisión de cifras correspondiente a periodos anteriores y estados financieros comparativos. Caso práctico. Para utilizar y explicar sobre el encargo inicial de auditoría, saldo de apertura, se tiene lo siguiente. La entidad Joyería La Brillante S.A. nos presenta el conjunto de estados financieros con los saldos para iniciar el periodo del año 2020. Esto se deberá revisar mediante requerimiento de la NIA 510 y otras que sean necesarias para obtener la evidencia de auditoría suficiente y adecuada en los importes que integran los saldos de apertura. Basándonos en el encargo presentado por la joyería y sus saldos iniciales, se analizarán las cuentas de inventario y propiedad, planta y equipo, y por ello es necesario verificar si existen algún riesgo significativo. Y sobre el particular, para determinar el saldo inicial de las existencias, el auditor diseñará y aplicará los procedimientos de auditoría y así obtener evidencia suficiente con la inspección, la observación, confirmación y el recálculo. NIA 200 explica: la seguridad razonable se alcanza cuando el auditor ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Hace referencia a cuestiones tales como la naturaleza de los procedimientos de auditoría, la oportunidad de la información financiera y el equilibrio entre el costo y el beneficio, que son factores relevantes cuando el auditor aplica su juicio profesional para determinar si ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada. NIA 330. Guía que requiere que el auditor incluya sobre si ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptable bajo y alcanzar las conclusiones razonables en las que basar su opinión, las cuales en una cuestión de juicio profesional. Evidencia de auditoría. Determinación de inventario final y determinación de la propiedad, planta y equipo. Considerando que para ejecutar los cálculos y explicación de los procesos, los cuales se describen en la NIA 315 y 330, requieren y explican a detalle la evidencia de auditoría para alcanzar conclusiones razonables en las que basar la opinión del auditor se obtiene mediante aplicación de procedimientos de valoración del riesgo, procedimientos de auditoría posteriores que comprenden pruebas de control cuando las requieren las NIAs o cuando el auditor haya decidido realizarlas, y procedimientos sustantivos que incluyan pruebas de detalle y procedimientos analíticos sustantivos. Para determinar si el saldo de existencia no presenta error, se aplicará procedimientos de valoración del riesgo tales como inspección, observación, confirmación externa y recálculo. La inspección. Se solicitó a la dirección
el acceso a los documentos contables por las compras y ventas del periodo para obtener la existencia al cierre del ejercicio. En los documentos se encontró una declaración semestral por requerimiento de SAT. Estas obligaciones están descritas en el numeral 3 del artículo 42 de las disposiciones del impuesto sobre la renta ISR, contenidas en el libro 1 del decreto 10-2012 y sus reformas. Observaciones. El auditor no presenció el conteo al final del periodo de la existencia. Por tanto, utilizando la confirmación externa, se solicitó a los proveedores los documentos contables emitidos en un periodo a la entidad para verificar si los registros se realizaron de forma adecuada y utilizando el método contable y matemático para el recálculo, con la fórmula del inventario final igual a inventario inicial más compras menos ventas al costo. Asimismo, en la determinación de propiedad, planta y equipo, no se encontró un método de depreciación. En base a la evidencia obtenida, el auditor utilizará su juicio profesional para hacer su fundamento de opinión con salvedades. Para este caso, la realización de la auditoría del siguiente estado financiero representa razonablemente la información financiera, pero por lo consiguiente se determinó que el rubro de propiedad, planta y equipo no está utilizando un método de depreciación acorde a lo establecido de la NIC 16, por lo que se concluye que es una opinión con salvedades, porque nos está indicando que excepto el rubro ya mencionado, no representa razonablemente la información financiera. Si deseas leer el informe completo en base a la opinión del auditor, puedes descargarlo en el link que está en la descarga de la descripción del video.